A ti, Sergio, al ver la convención, ¿no es cierto?, los que están encargados de proponernos una nueva constitución, uno ve miradas bastante extremas ahí, ¿no es cierto?, bastante radicales, muchos de ellos, la gran mayoría, con una actitud refundadora. ¿Qué te pasa a ti cuando tú dices, esta izquierda la que a ti te gusta, la socialdemócrata, ¿Cómo se encuentra con ese pensamiento mayoritario al interior de la convención? Que personalmente creo que fue una reacción al estallido social. No creo que Chile esté tan bien representado en esa convención, no creo que sean tan extremos todos los chilenos. Yo creo que, es un parecer mío, puedo estar equivocado, yo creo que la gran mayoría de los chilenos reconoce que se necesitan cambios para evitar los abusos, que sea, pero no se necesita refundar el país. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo ve esta convención que es tan radical en algunos casos su constituyente? La gran mayoría, por lo menos. A ver, yo quiero decir que siento lo que debe sentir la gran mayoría de los chilenos, que cuando se constituyó, la forma del día en que se constituyó me chocó. O sea, que alguien interrumpa la canción nacional, que se arme un guirigay, que si no estaba la señora que puso el servicio electoral no habría habido ni siquiera constitución de la convención, me generó la duda. ¿Qué capacidad hay de ponerse de acuerdo? Porque la responsabilidad que le entregó, todos nosotros hemos entregado, queremos tener un país que tenga una constitución nueva y depende de ellos. Y lo que vimos en la semana, en la elección también, nos preocupa mucho de la posibilidad de ponerse de acuerdo. Ahora, la pregunta que me hago a continuación es, ¿será posible ponerse de acuerdo? Yo creo que sí, todavía. ¿Por qué? Primero, porque si no se ponen de acuerdo, va a regir la Constitución actual. Si no llega nada para plebiscitarse, o está mal hecho y el plebiscito se rechaza con voto obligatorio. Segundo, que los 2/3 obligan a que entiendan todos de que esto es una responsabilidad mayor que ellos tienen en sus manos para todos los chilenos en los próximos 50 años. Y por lo tanto, tienen que hacer un esfuerzo de mostrarse ante Chile que responden a esa responsabilidad. Y lo tercero, que yo creo que provocó buena parte de esto, tiene que ver, como tú decías, con el estallido. Está muy cerca el estallido social. Si esto se hubiera hecho en otro momento, por ejemplo, si esto se hace cuando la presidenta Bachelet envía su proyecto de nueva constitución el año 2017, y si Piñera no comete lo que considero que es su gran error político, que es no haber continuado con el proyecto que estaba en el Parlamento, que se debatiera en el Parlamento, otro cuento tendríamos. Te voy a comprar esa frase, porque también soy de los que en su momento no creía que era necesario un cambio de constitución, y hoy día te aseguro que muchos de los que están que votaron rechazo por la nueva constitución comprarían feliz el procedimiento y la constitución que estaba proponiendo Michelle Bachelet. Pero hay una cosa la verdad que había un conservadurismo en la derecha extremo que hace que las cosas pasen más allá, porque si efectivamente en ese minuto nos hubiéramos sentado a conversar y ver, bueno, veamos estos cambios, cuáles le conviene al país, cuáles habría sido menos traumático de lo que está haciendo hoy día esta constituyente, Magdalena. Sin duda, pero hay que entender que esta constituyente se va a gestar después del llamado estallido, pero que en realidad fue un proceso revolucionario. Y es bien importante plantear por qué ese proceso revolucionario que se gatilló en Chile el 18 de octubre, se intentó canalizar por la vía democrática el 15 de noviembre, y en esta convención están las dos fuerzas. Y ese es el problema, por eso no se ponen de acuerdo, porque dentro de la convención hay una fuerza revolucionaria que no quiere democracia ni quiere los cambios por la vía institucional, sino que quiere hacer lo que quiere hacer y lo quiere al tiro. Entonces, por eso tenemos estas elecciones que uno dice, pero ¿cómo no se pueden poner de acuerdo entre ellos? Porque entre ellos
hay un grupo diverso, hay un movimiento importante también anarquista incorporado, anarquista anarco-colectivista, porque el anarquismo es algo muy complejo, porque el anarquismo, así como hablábamos de derecha e izquierda, el anarquismo cruza todo el espectro político, desde la derecha, de lo que se denomina anarcocapitalismo o minarquismo, un Estado pequeño, o sea, sin Estado, o un Estado pequeño, o un anarco-colectivista. Estos son anarco-colectivistas, ¿y por qué digo que son anarco-colectivistas? Porque es la izquierda, y particularmente la izquierda más dura, la que valida desde comienzos del siglo XX la violencia como un método de hacer política. O sea, si los cambios si te funciona la democracia, úsala. Y si no te funciona, bueno, quémalo todo. Oye, a propósito de violencia, vamos a ir imponeando distintos temas. Pero hay un punto más que quería, ¿sí?, para explicar lo que está pasando. Y es la decisión que tomó el Parlamento de permitir que personas distintas, individuales, pudieran sumar sus votos sin tener una posición común. Sí. Eso generó entonces la aparición de un número muy grande de personas que bajo un mismo paraguas escondía distintas posiciones que hacen imposible ponerse de acuerdo. ¿Por qué marco este punto? Porque tiene que ver con los partidos políticos. Creció el binominal, po. O sea, de alguna forma se va a echar de menos al binominal que tan vilipendiado. No, porque cuando se intenta la misma cambio legal, no ya para la convención, sino para la elección parlamentaria que ocurrió recién, no se permitió. Se rechazó. ¿Por qué? Porque todos los partidos y toda la gente vio que un partido tiene que cumplir una ley, tiene que tener principios, tiene que tener programa, tiene que tener gente que se ponga más o menos de acuerdo en algo y tiene que tener disciplina para conducir un país que es muy complejo. Sí. Si bajo este esquema del paraguas de uno que se llaman hoy día los colectivos, tú tienes todas personas que uno respeta, pero que cada uno piensa distinto, que enfatiza su propia identidad por sobre el interés colectivo, no hay gobierno posible. Por eso son muy importantes los partidos y por eso lo que estamos observando ahora es una forma de ultraliberalismo de izquierda. Sí, pero en el sentido de que cada persona cree que tiene el derecho solo de defender su propia posición personal sin un sentido colectivo. Estoy de acuerdo contigo, pero totalmente. Algo de eso se vivió también con el cambio del binominal. El binominal tenía sus defectos, pero no era tan malo, porque resulta que la política es el arte de ponerse de acuerdo y el binominal permitió que la gente se pusiera de acuerdo. Ahora están estigmatizando la palabra cocina. La cocina es la esencia de la política. Ay, no, que no queremos cocina, por eso que está bien que se vote 100 veces para elegir a alguien. No, la cocina es la esencia de la política. Es ponerse de acuerdo. Cocinar es sentarse y ponerse de acuerdo. Y ahora quieren que la palabra cocina sea como la palabra lucro, cuando el lucro es el motor que mueve a las personas. Magdalena. Sí, bueno, y ahí nosotros vemos en la convención hoy día que, de hecho, el gran problema que tiene la convención, aparte de esa constitución con estas dos fuerzas, es que no es un lugar de diálogo. O sea, de acuerdo, tienen espacio en lo que alguien propone, se supone que se escuchan, pero yo diría que es un diálogo de sordos. Nadie escucha al otro y cada uno tiene su postura y básicamente, sobre todo los que son, digamos, son minoría, porque aquí hay una voz que llama a respetar en el fondo las minorías, pero en realidad es una pulsión muy totalitaria la que hay en el interior. O sea, cuando alguien del otro lado, porque entendamos y vuelve a la Revolución Francesa políticamente dividió a la población en pueblo, el que piensa como yo, y no pueblo, el que no piensa como yo. Así de simple, porque no tiene que ver con situación socioeconómica y con, en el fondo, tener, digamos, con las cosas materiales que se tenga. Es más, entendamos que tiene que ver con las ideas. Bueno, y eso mismo lo vemos en la convención. El no pueblo puede hablar, pero no se le escucha. Y no se le, es más, cuando hay diálogo entre dos partes humanas, muchas veces uno puede pensar distinto, pero uno puede decirle, mira, en eso te doy un punto. Y por supuesto que hay puntos. Si uno nunca tiene dueño, no es dueño de la verdad. Uno puede tener una percepción, pero uno puede aprender del otro. Y esa es la gracia de la comunicación humana. Yo diría que la convención no solo no es una instancia de diálogo, es una instancia de atrincheramiento. Por lo tanto, es muy complejo porque no se va a llegar a acuerdo. Esto que vimos ahora en la elección es lo que estamos viendo y uno dice, bueno, si no se pueden poner de acuerdo para elegir la mesa o les cuesta
cuesta tanto, bueno, ¿cómo va a ser cada artículo? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Y si este es el ejemplo de gobernabilidad extrapolado al gobierno, es preocupante. Sergio, tú querías decir algo. Mira, yo tengo esperanza de que va a salir bien. Y por lo tanto, políticamente, en lo que uno pudiera hacer, hay que apoyar. Por supuesto. Esa es mi posición clarísima. Segundo, que este fenómeno de la elección mostró un nuevo país. Y yo creo que nosotros tenemos que ver que hay un país distinto. Y la gente se expresó con su identidad. Yo existo. Y eso yo creo que es una gran educación para Chile. Ahora, pasado ese periodo, yo creo que ya han pasado 6 meses, me preocupa que el diálogo entre ellos no vaya fundiéndose en una mirada colectiva de algo que tiene que ser para todos. Y ahí es donde tengo preocupación de cómo se va a ordenar. Pero creo que mostrar lo que fue Chile y lo que ha visto ahora la ciudadanía, que le está advirtiendo y diciéndole, señores, pónganse de acuerdo, va a empujar a la mayoría a hacerlo. Y lo otro que veo como positivo es que hay una nueva generación. Cuando yo miro a la mayoría de los convencionales, a la mayoría de la gente que ha ganado con el presidente electo Boric, también me da esperanza que hay una nueva generación. Ahora, no puede ser sin experiencia. Y es lo que vamos a ver a continuación. Yo creo que el gobierno va a tener esa mezcla. ¿Sabe lo que a mí me preocupa?